Palabra fuente de vida. 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 Miramos, estuvimos mirando, hermano, el simbolismo de la muerte, hermano, y resurrección del Señor Jesús, hermano, pero por medio del agua, el bautismo, el simbolismo. Estuvimos viendo el miércoles pasado varios pasajes bíblicos sobre el agua, cómo fue lo importante, pues, del bautismo en agua. Amén. Hoy seguimos, hermano, con parte de ello, hermano. Cuando nosotros entramos, hermano, el nombre bautismo, seguimos dando su significado nosotros, hermano, a través de la escritura, hermano. Seguimos dando ese tema, hermano, cuando hablamos de la palabra bautismo. No solamente lo decimos, hermano, como un relato o una historia, sino lo decimos porque es algo real, que el Señor Jesús no lo ha acontecido desde hace miles de años, hermano, hasta hoy en día. Amén. Y al decir, hermano, bautismo, lo vuelvo a repetir, decimos descender, bajar, sumergir, sepultar. Amén. Es una de las palabras que siempre se han mencionado, hermano, cuando hablamos de bautismo. Por eso, hermano, cuando mencionamos bautismo, hermano, no se puede bautizar cualquiera, lo hemos dicho. No puede bautizarse, aún ni los niños pueden bautizarse. No pueden bautizarse los niños, no pueden bautizarse, hermano, los adolescentes de una mentalidad, hermano, que no sea madura al conocimiento, hermano, de creer en la verdad. Amén. Porque si no creen en la verdad, hermano, como dice la palabra de Dios, entonces no va a poder entender qué significa creer, hermano, en su caminar a través de los días y del tiempo que vaya experimentando, hermano, más y más estar con el Señor. Miramos esto, hermano, cuando el Señor, hermano, mandó a los apóstoles. Desde Mateo 28, 19, vamos al libro de Mateo 28, 19, vamos a ver varios versículos y vamos a mirar, hermano, la variación entre uno y el otro de los textos bíblicos. Amén. Que les sirva no solamente, hermano, de escuchar, sino que les sirva de estudio para que lo pueda también usted enseñar a otros. Mateo 28, 19. Hija, no sé qué está ahí con la hermana para que. Hija. ¿Mi Biblia está en la camioneta? No, mi esposa por ahí de traer una. Está muy letra muy chiquita, no sé, por ahí tenga mi hijo la otra de letra grande para que la esté checando. Amén. El libro de Mateo 28, 19, hermano, vamos a ver las variaciones entre un libro y otro. Sí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Vamos a mirar, hermano, porque cada versículo, hermano, varía en cada expresión de lo que el Señor habló. Los últimos días, hermano, los últimos 40 días después de que el Señor resucita, todavía permanece con los apóstoles dándole las últimas instrucciones antes de ascender al cielo. Amén. Y en ese tiempo, hermano, se relata en Mateo 28, 19, hermano, 16, 17, 18, 19 en adelante, se relata la historia, hermano, de lo último. ¿Ven? Es pues muy breve, hermano, la explicación en parte de lo que se lee, hermano, la verdad es muy breve, muy pequeña, pero es el último tiempo, hermano, en el cual el Señor menciona a sus apóstoles lo que deben de hacer. Amén. Y vamos a leerlo desde el 18 para que vea qué dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad me es dada, ¿dónde? Y en la tierra, amén. Y luego ya hace la ordenanza de mandarlos. Dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué dice? Hasta el fin del mundo. Esta frase, hermano, muchos ya la hemos leído, amén, ya la hemos leído, ya nosotros, pues gracias a Dios ya la entendemos, pero si se fija, hermano, de un libro a otro, varía, Si se fija de un libro a otro, varía, amén. Ahora Marcos 16:16, también es el último capítulo, hermano, y es los últimos versículos donde el Señor hace lo mismo. Pero si se fija, hermano, la variación entre un apóstol y otro apóstol, hermano, unos omiten unas cosas. Omitir es como disminuir la forma de expresión, amén. Unos no explican una cosa y otros explican otra cosa, pero cada que van explicando de un libro a otro, le van como agregando algo nuevo, si se fija. Y no está hablando de otros evangelios ni de diferente doctrina, está hablando de lo mismo, porque está hablando el Señor al final de antes de ascender al cielo, les está dando la última explicación, pero cada uno de los apóstoles, hermano, menciona su frase, su parte de lo que ellos pudieron entender de la explicación del mismo Señor Jesús, amén. Ahora el versículo 15, fíjense que dice, es lo mismo, lo que estamos leyendo, nomás va a empezar a decir un poquito diferente, pero es lo mismo que está haciendo la misma ordenanza. ¿Qué dice? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿a qué? A toda criatura, amén. Y luego dice el 16, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo, mas el que no creyere será, ¿qué? Condenado, amén. Y si no le quite el dedo de Mateo 28:19, nos vamos a regresar para que vea la frase que vuelve a repetir él. Aquí mismo en el versículo 18, ¿qué dice? Tomaron en las manos. No, el 18, pero de Mateo 28:18. Y Jesús se acercó Y habló diciendo, y les habló. toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice, Por tanto, ir y hacer discípulos. Amén. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que todos van a concordar en algo. Ahorita que leamos los versículos, van a concordar en algo y los vamos a ir viendo que concuerda una cosa con la otra, con la otra, con la otra. Amén. Para que vean que no son diferentes evangelios, ni diferentes frases de los apóstoles, ni que se equivocó uno del otro. Todos van agregando algo y siempre todo va a terminar en algo, hermano. Todos estos versículos, hermano, todo termina en el bautismo, en el arrepentimiento, en el nombre del Señor Jesucristo. Todos todos van hablando del bautismo, del arrepentimiento y del bautismo, hermano. Pero cada uno va expresando algo y le va agregando algo. Aquí Marcos ya le agrega que el que creyere, amén. No solamente que se bautice, sino que debe de ¿qué? De creer. Sí, acá les dijo Mateo 28:19, dice, ir y predicar el evangelio. O sea, la variación de uno al otro, dice, ir y predicar el evangelio, o ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para que hagamos discípulos y los podamos bautizar, Marcos ya le agregó algo. ¿Qué era? No, léale ahí, fíjense el versículo 16, ¿qué dice? Ya le agregó algo. A los que creyeren. ¿Por qué? No puede hacer uno discípulo de nadie, hermano, si no le cree. Necesita creerle para poder ser su discípulo. Es como el Señor cuando les dijo, deja todo y seguidme. Y hermano, creyeron en Él y soltaron todo y le siguieron, porque creyeron en lo que le estaba diciendo. ¿Sí me entienden? Entonces aquí le va agregando una frase, pero si se fija que concuerda en qué más. Dice, el que creyere y fuere bautizado. Acá dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y el que creyere, ¿sí? El que creyere
lo vamos a apuntar, el que creyere y fuere bautizado en el nombre, porque si no creen, no pueden ser discípulos, hermanos, no se pueden bautizar si no creen, necesitan creer para ser bautizados. En Mateo 28, 19, no dice que el que creyere, nomás dice que vayan y hagan discípulos, ¿sí? Hagan discípulos a todas las naciones y los bauticen en el nombre. Acá no, acá en Mateo 28, 19, hace como una frase de regla, hermano, hace un hincapié en algo importante, que deben de creer. Que deben de creer. Y tristemente volvemos a lo mismo, hermano. Hay gente que piensa que nomás por creer ya se debe de bautizar, y se brinca otro paso importante que Lucas lo menciona. ¿Sí? Es que lo que le estoy diciendo, para que vaya apuntando, hermano, apunte estas frases, porque muchos, cuando usted habla del bautismo con alguien, o debate del bautismo con alguien, muchos se brincan no solamente a la fe de que el que cree y ya eres te puedes bautizar. Sí, se puede bautizar también, yo no digo que no, pero hermano, hay que primero que se están brincando otra instrucción que Lucas la hace mención en la vida del cristiano, hermano, de aquel que cree. Lucas 24, 47. Y usted lo va a leer, en cuanto la lea se va a dar cuenta de qué le estoy hablando. Pues lo voy a leer desde el 44 en adelante, ¿ven? Y les dijo estas palabras, son en los últimos momentos que estuvo con ellos antes de ascender al cielo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, todavía estaba con ellos antes de ascender al cielo, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, o sea, el Señor Jesús, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Tenía que cumplirse todo. Dice, entonces les abrió el entendimiento, aquel entendimiento que ellos no podían entender, hermano, les abrió el entendimiento en ese rato para que comprendiesen las Escrituras. Amén. Y les dijo, así está escrito y así fue, ¿qué? ¿Qué? Amén. Y eso ya estaba escrito en la ley y en los salmos. Amén. Y aquí entra en el versículo 47 lo que yo les decía, hermano. Antes de bautizarse, no solamente es creer, sino que aquí entra otra parte que Lucas la menciona, que Pedro la menciona también en el libro de Hechos 2:38. Amén. Hace una mención antes del bautismo, hermano. Y luego dice, y que se predicase en su nombre, ¿qué? Y el perdón de pecados. Sabemos, hermano, que Juan el Bautista bautizó para arrepentimiento, ¿se acuerdan, verdad? Pero aquel bautismo, hermano, aquel bautismo ya no era válido cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Aquel bautismo se invalidó, porque ahora los frutos no eran por el arrepentimiento, ya no era por qué, por bautizarse, sino por qué, por frutos dignos de arrepentimiento en la vida del ser humano. O sea, ahora teníamos que demostrar que con nuestro testimonio que realmente estábamos arrepentidos. Por eso, hermano, mucha gente bautiza personas que no están arrepentidas, solamente se basan en los pasajes antiguos, hermano, o se basan en otros pasajes, deslindando, hermano, la frase, o deslindando, hermano, la forma en que Dios acomodó los pasajes bíblicos, aunque no, en este libro, hermano, de Mateo 28, 19, no lo explica todo. Cuando empezamos a leer Mateo 28, 19, Marcos 16, 16, Lucas 24, 47 y Juan capítulo 3, hermano, cuando habla con Nicodemo que es necesario nacer de agua y del Espíritu, hermano, también hace la mención de lo mismo, hermano. ¿De qué está hablando? Todos están hablando de qué, del nacimiento, del bautismo, hermano, de la muerte, el bautizarse porque significa muerte, y que resurrección para vida, una vida nueva en Cristo Jesús. Pero antes de eso, hermano, debemos de creer y arrepentirnos y luego bautizarnos. Si no, hermano, no va a funcionar el bautismo en nuestra vida. No va a funcionar. ¿En qué forma no va a funcionar, hermano? No es que no nos perdone los pecados el Señor,
invocando el nombre del Señor Jesucristo, hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados. Pero si no está arrepentido, hermano, ¿cómo le va a ir en su vida? ¿Sí me está entendiendo? O sea, se puede bautizar, pero si no hay arrepentimiento en él, ¿cómo va a vivir en su vida? Una vida sin muerte. O sea, no murió ¿para quién? Para el pecado, y va a seguir viviendo una vida en el error, hermano, creyendo que, no, pues que Dios es misericordioso, la gracia de Dios me perdona. Fallo, le pido perdón a Dios. Fallo, le pido perdón a Dios. Fallo, le pido perdón a Dios. Pero entonces, hermano, ¿dónde está el arrepentimiento que el Señor nos está pidiendo a nosotros, hermano? En nuestra vida, dar frutos dignos de arrepentimiento antes de bautizarnos. ¿Por qué le digo esto? Porque Hechos 2:38, ¿qué menciona? ¿Qué dice? Y Pedro les dijo, ¿era que no les dijo bautícese? Primero les pidió que se arrepintieran y después tomaran el paso de obediencia, porque ya creyeron. O sea, el que cree, primero, hermano, el que escucha la voz de Dios, cuando hace el mandato, ir y hacer discípulos, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dice Marcos? Debe de creer. ¿En qué debe de creer? En la palabra. ¿Sí? En la palabra. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Después de que cree en la palabra, para arrepentimiento, porque Lucas así lo menciona, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Entonces, en su nombre, ¿qué se va a predicar? ¿Qué significa predicación? ¿Y de qué se está hablando? De la palabra. O sea, primero se les debe de predicar ¿qué? La palabra. Y la gente debe de creer en la ¿qué? En la palabra. Y luego arrepentirse. Y después tomar el paso de obediencia ¿en qué? En bautizarse. Porque si no hay bautismo, hermano, si no hay bautismo, no hay perdón. No hay perdón de pecados. Si no hay nacimiento, no hay resurrección. Si no hay nacimiento de agua, hermano, no podemos entrar al reino de los cielos. Aunque cualquiera pueda decir, no, hermano, pero si el Señor me perdonó, ya me perdonó, yo sentí su perdón. Pero si no hay bautismo, hermano, no hay perdón. El mismo Señor lo dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Amén. Entonces, el agua, hermano, sí toma un punto importante en nuestra salvación, hermano. El bautismo sí toma un punto bien importante. Y le digo, aquí es la variación, hermano, entre un versículo y otro, y la forma en que lo está explicando cada quien, hermano. Le vuelvo a repetir. Aquí lo mencionó, hermano, antes de irse al cielo. Estos versículos lo está mencionando antes de ascender al cielo. Amén. Amén. Y que se predicase en su nombre, Lucas 24:47, el arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento y perdón de pecados. En su nombre se debe de predicar esto, ¿sí? En su nombre se debe predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿En cuál nombre? En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, que dice Hechos capítulo 4, versículo 12, hermano. Y en ningún otro nombre hay salvación dado a los hombres debajo de este cielo, hermano, que podamos ser ¿qué? Salvos. Y es el único nombre que es sobre todo nombre, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y luego dice, ahí mismo donde estoy en Lucas, y que se predicase, ¿sí? Y que se predicase en su nombre el perdón, el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto no lo explica, hermano, ninguno de los otros dos libros al principio. ¿Sí me entiende? Pero si mira, dice en Mateo 28:19, dice ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Amén. Y acá, hermano, le está diciendo en Marcos 16:16 que el que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los sanarán. Amén. Y luego dice el versículo 19, y el Señor, después que les habló, ¿fue qué? ¿Fue qué? Recibido arriba. Estoy en Marcos
Amén. Marcos 16, 19, hermano. Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, hermano. Amén. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles. Sí, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que lo seguían. Amén. Que lo seguían, hermano. Pero esto, entiéndalo, esto no salieron a predicar hasta lo que dice Lucas, hermano. Lucas dice esto en el versículo 48, porque les dijo que comenzaran desde Jerusalén. Todavía no habían comenzado en ningún lado a predicar la palabra, y en Jerusalén es donde tenían que comenzar. Pero el versículo 48 también está terminando de darle las últimas palabras para ascender al cielo. Amén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, ¿qué dice? Yo enviaré, ¿qué? 49. Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder de lo alto. Miren, aquí hay lo que le decía, una variación. Si usted mira en Marcos 16, versículo 20, dice que salieron, que después de que el Señor ascendió al cielo, ¿qué dice? Y ellos salieron, predicaron en todas partes. Pero si se fijan en el versículo de acá de Lucas, donde estamos leyendo, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? Ahí donde estamos en Lucas, donde le acabamos de leer ahorita. Vuelvo a repetirles lo que le estaba leyendo yo en Marcos. Y que ellos salieron, predicaron en todas partes. Después de que el Señor ascendió al cielo, dice que salieron y predicaron en todas partes. Pero si fuera así, se estuviera contradiciendo el pasaje bíblico de lo que estamos leyendo, hermano. ¿Qué es lo que dice aquí Lucas? Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Pero qué? Daos vosotros ¿en dónde? En la ciudad de Jerusalén hasta que seáis ¿qué? Ahora le pregunto, ¿salieron a predicar en ese mismo instante? No. La variación, hermano, de lo que estamos mirando, porque acá puede decir, no, hermano, si salieron, ya estuvieron predicando ahí. No. Es que ahí, hermano, dice que cuando ascendió al cielo salieron a predicar, pero no fue luego, porque Lucas menciona aquí que tenían que ser primeramente, ¿cómo? Revestidos del poder de Dios, hermano, primeramente, de la promesa que Dios les había prometido, llenarlos primero para poder salir. Y no habían salido ni en Mateo 28, 19, ni habían salido, nomás habían recibido la ordenanza. Y les dijo el Señor ahí dice, ir y predicar, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí tampoco salieron y luego, hermano, porque aquí, estos tres libros, hermano, de lo que estamos hablando, la referencia más larga, hermano, y más grande que Lucas menciona, es la más explicada de todas, hermano. Si se fija aquí comienza desde el versículo 44 a darles entendimiento y les empieza a explicar todo, hasta que les dice que tenían que ser revestidos del poder de Dios antes de salir a predicar, hermano. Amén. Y luego dice el versículo 50, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y se fue arriba al cielo. Ellos después, ¿qué dice? Con gran gozo. Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Si se fija, hermano, aquí, si se fija,
Si se fijan que aquí está aclarando todavía más lo que Marcos mencionó de lo que yo le estaba diciendo, hermano, aquí, de que en cuanto subió al cielo, versículo 19 dice: el Señor, después de que habló, fue recibido arriba en el cielo y se apartó, dice, y se sentó a la diestra de Dios. Y luego dice: y ellos salieron predicando a todas partes. No es así todavía, hermano. Ese versículo es como un resumen de todo lo que Lucas menciona ahorita. Porque Lucas aquí menciona lo contrario a lo de Marcos y a lo de Mateo, porque explica más la frase, la explicación la da más clara. Aquí no salieron, hermano, hasta que fueron investidos del poder de Dios. Y aquí mismo les dijo, en el versículo 52, les dice que después de que lo adoraron, después de que ascendió al cielo, ¿sí? Dice, y el versículo 50, lo voy a leer otra vez del 50, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzó sus manos y los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Quién? Lo mismo que estamos viendo acá en el Marcos 16, hermano, 19, que fue llevado arriba al cielo. Amén. Amén. Dice lo mismo hasta ahí, hermano, hasta ahí dice lo mismo, pero si sigue explicando, dice lo que sigue diciendo. No luego se fueron a predicar, sino que esperaron la promesa que dice el versículo 49, hermano, y 48 atrás, hermano, de este mismo capítulo de Lucas 47, 48, 49, lo dice atrás. Y aquí está refiriendo lo mismo que dijo Marcos 16, 19. Amén. Lo está explicando mejor. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Eso lo dice Marcos 16, 19. Entonces, dice, ellos después de haberle adorado, volvieron ¿a dónde? No fueron a predicar. ¿A dónde volvieron? A Jerusalén. ¿Qué dice el versículo 49? Y aquí yo os enviaré la promesa ¿de qué? De mi Padre sobre vosotros. ¿Pero qué? Daos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Mientras de que no hubieran sido investidos, hermano, no pueden salir a predicar todavía. Amén. Y el versículo, vamos a leer el versículo otra vez, 52. Ellos después de haber adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban ahí. ¿Y estaban ahí dónde? En el templo siempre, alabando y bendiciendo al Señor, hermano. Si se fijan las variaciones, hermano, ¿por qué cree que muchos cuando leen Mateo 28, 19 de ahí se agarran y ahí se quedan? Mateo 28, 19 dicen, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A Jesús o a sus discípulos? ¿En qué debemos de bautizar? ¿Quién está mal? ¿Jesús o los discípulos? Si Jesús les dijo ir y predicar, dice hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿quién es el que está mal? Dice, ¿el maestro o los alumnos? Pero ellos están, hermanos, están omitiendo todos los libros. Están omitiendo Marcos 16, 16, están omitiendo Marcos desde el capítulo 24, versículo 44 hasta el 53, hermano. Están omitiendo todos estos versículos, hermano, de la historia, ¿por qué fueron mandados a predicar? Porque si yo me voy a agarrar de un solo versículo, voy a omitir toda la Biblia. Y necesitamos ver, hermano, qué es lo que estaba mencionando. Y si se fija, hermano, en Marcos, dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo, el que no creyera será condenado. Pero cuando habla, hermano, en Mateo 28, 19, dice ir y predicar, o ir y hacer discípulos, que es lo mismo ir y predicar, ir y hacer discípulos. Dice bautizándoles en él. Ahí habla otra frase que se habla en singular en la gramática, hermano, está hablando singular, no plural, amén. Dice en el nombre, y aquí en Lucas 24, 47 dice y que se predicase en su, no en sus, sino en su nombre, no en sus nombres, porque Dios tiene un solo nombre que es sobre todos los nombres. Amén. No tiene muchos nombres. Dios, hermano, tiene un solo nombre, y el nombre de Dios es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Porque en 1 Timoteo 3:16 dice así, dice, indiscutible es el misterio de la piedad, indiscutible. Dios fue manifestado en carne. Si Dios es manifestado en carne, Dios es Jesucristo nuestro Señor, hermano. Y solamente hay un nombre y hay un solo Dios, hermano. Y es lo que estamos hablando. O sea, no podemos omitir todo esto, hermano, porque si no, hermano, si omitimos todos estos versículos, no se cumple Mateo 28, 19. No se cumpliera.
No podían salir a predicar el evangelio hasta que no fueran investidos del poder de lo alto. Y en Hechos, el libro de los Hechos, hermano, el libro de los Hechos es el cumplimiento de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, hermano. Si no hay nacimiento, hermano, en el ser humano, de lo que dice, vamos a Juan, capítulo 3. Si no hay nacimiento, hermano, de Juan, lo que dice Juan, si no hay nacimiento de agua y del Espíritu, nadie puede entrar al reino de los cielos. Nadie puede entrar al reino de los cielos, hermano. Ni tú ni yo, hermano. Nadie. Por eso Juan, capítulo 3, versículo 3, voy a omitir también como lo hacen los libros anteriores, hermano, voy a omitir versículos, ¿amén? Eso significa omitir, no leerlos, hermano. No mencionarlos, no explicarlos, ¿amén? Pero usted ya debe de saber, léalo desde el 1 en su casa, en adelante, para que vea con quién está hablando, ¿amén? Yo se lo voy a decir de memoria para que lo entienda. El Señor Jesucristo es el maestro. Nicodemo es un fariseo, un maestro de la ley. Nicodemo va al Señor de noche, a escondidas de noche, y le pregunta, maestro, rabí, lo saluda y le pregunta, el versículo 3, versículo 2, hermano, le pregunta al Señor, amén, que nadie podía hacer las cosas que hacía el Señor si no hubiera sido por ¿quién? Por Dios mismo. Pero el Señor, hermano, la primera palabra que le da Nicodemo, hermano, a un maestro, él le dice esta, el versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, a ti Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Nicodemo ni venía a preguntarle eso, hermano. Nicodemo venía a preguntarle, maestro, las cosas que haces, si no fueran por Dios en ti, nadie las haría. Y el Señor, ¿con qué le sale, hermano, respondiendo? Que necesitaban hacer ¿de qué? O sea, que de nada le servía a Nicodemo saber la Biblia o la ley, lo antiguo, de nada servía si no nacía ¿de qué? De nuevo. O sea, la importancia de entrar al reino de los cielos, hermano, ya no era solamente como los fariseos lo entendían, obedecer la ley y ya, sino que debía haber ¿qué? Un nuevo nacimiento en ellos, hermano, un arrepentimiento genuino, porque en aquel tiempo el fariseo era un religioso, ¿sí se acuerda, verdad? Un religioso pero de machete, hermano. Un religioso como también hoy en día hay religiosos de machete, sí, no, te hablan de la Biblia y te mochan la cabeza sin piedad, sin miedo, sin temor. Pues no es eso, hermano, eso no es la Biblia, eso no es hablar de la palabra. La palabra sí corta, sí nos hiere, pero porque quiere cortar ¿qué? Nuestro mal, corta nuestro pecado, corta lo que andamos mal, como cuando podamos un árbol, te viene plaga y ¿qué hace el apodador? Pues corta lo plagado, se lo quita, como dice Juan capítulo 15, dice que el árbol, hermano, cuando quiere que dé más fruto, hay que darle ¿qué? Una limpiada a ese fruto para que dé ¿qué? Más fruto. El jardinero, el que corta, poda, hermano, para quitar la plaga, ¿qué hace? La arranca, la corta, la quita, la limpia y después dice, ¡ay, qué pelón quedó! Pero no sabe, hermano, que eso le va a servir para que la plaga muera y después ¿qué? Crezca y florezca más. En el cristiano es lo mismo, hermano. Si queremos florecer en el Señor, pues dejemos que el Señor nos apode, que el Señor nos limpie, que el Señor nos transforme. Y ahí entra ¿qué? El arrepentimiento. Nicodemo no lo entendía, hermano. Nicodemo no entendía qué era arrepentirse, hermano. Él como conocía la ley, por eso le dijo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué es el Espíritu, hermano? El Espíritu es lo que redarguye nuestra vida. El Espíritu es lo que redarguyó en Hechos capítulo 2, hermano. Cuando Pedro les habla, hermano, y se levanta en el versículo 14 lleno por el poder de Dios y les habla a toda la gente de Israel que estaba ahí, hermano, de muchos países, ahí estaban, pero de Israel. Hablaba lenguas, hermano, israelitas y de todos los países, hermano. ¿Quién era el que estaba redarguyendo los corazones? ¿No dice que fue lleno del Espíritu Santo? El mismo Espíritu Santo es el que redarguye para que entre ¿qué? Nosotros, el arrepentimiento. ¿Para qué? Para poder tomar el paso de ¿qué? De bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Mientras no puede ser así, hermano. Le digo, puede que se bautice, pero ¿de qué le va a servir a la gente que se bautice si no está arrepentida? ¿Cuántos no hemos visto, hermano, a través de los años y de la vida, hermano, gente bautizada, pero no arrepentida? Y eso no es, el caso no es ese, hermano. ¿Queremos ir al cielo? Sí,
pero vuelvo a repetir, ¿qué dice el versículo 5 de Juan 3:5? ¿Queremos ir al cielo? Sí, pero ¿qué dice el versículo de Juan 3:5? Léalo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Sí se fija? Entonces, si nosotros miramos aquí, hermano, no solamente es bautizarnos, porque nacer de agua, usted sabe que muere uno y cuando sale uno del agua es vida ¿qué? Nueva. Entonces, ¿somos qué? Nacidos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, quiere decir, hermano, que una vez ya habíamos nacido. ¿Y cuál es la primera vez que nacimos? La de mamá. La carnal, la humana. Por eso Nicodemo, hermano, le estaba diciendo aquí al Señor: ¿y cómo puedo entrar al vientre de mi madre otra vez y volver a nacer de nuevo? ¿Por qué? Porque estaba hablando de otro nacimiento, que es el de agua y de el Espíritu. No estaba hablando de un nacimiento físico, porque pues ya, hermano, ¿quién ser humano, quién puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque lo que es nacido, hermano, por primera vez del vientre de su madre, ese lo forma ¿quién? Dios. Lo forma. ¿Qué lo decía David? ¿Cómo vio que formaba desde el vientre de todo? Dice, Señor, y no habla de cómo fue formado. ¿Por qué? Porque ahí, hermano, es formado el hombre. Dios puso al hombre y la mujer, pero en el vientre, hermano, de la mujer se forma el hombre, pero por el mismo poder de Dios, hermano. Por el poder de Dios, no es otra cosa, es el mismo poder de Dios. Y es lo que estamos viendo, no es ese nacimiento. El nacimiento del que estaba hablando el Señor, hermano, era nacer de agua y del Espíritu. Y cuando nosotros omitimos, hermano, todos estos versículos y nos basamos solamente en Mateo 28:19, lo único que entra en nuestra vida, hermano, es una confusión y no puede llegar ¿qué? A abrirse nuestro entendimiento, porque estamos deslindando, hermano, todos los pasajes de la historia de que antes de ir a predicar tenemos que ser revestidos del poder de Dios, hermano. Y ese pasaje, vayamos a Hechos capítulo 1 y se fija, no le voy a quitar los dedos de los otros libros que le dije, porque ahorita voy a empezar a brincar otra vez para los otros libros. Y póngale el dedo en Lucas capítulo 24. Esto se llama escudriñar, hermano, esto que le estoy diciendo. Regresar al libro, volver al libro, volver a regresar al libro, regresar al otro libro, regresar al otro libro, volver otra vez al mismo libro, referir con el mismo libro, volver a dar referencia de lo mismo que estamos hablando con el otro libro y luego regresamos al libro para estarlo comparando con la historia de lo que venimos leyendo, amén. Para que vean que no estamos, hermano, inventando nada. Son mismas palabras del Señor que Él dejó escritas y se tenían que cumplir antes de que entrara el primer bautismo en toda la historia. Después de nuestro Señor Jesucristo, el primer bautismo fue por medio de Pedro, cuando bautizó 3,000 personas. No hubo bautismos de Mateo 28:19, no hubo ningún bautismo, porque no se genera, hermano, todavía de que fueron a predicar, sino hasta que fueron revestidos de ¿qué? De la promesa. Y dice que antes, cuando ascendió al cielo, Lucas, ¿qué decía? Que cuando ascendió al cielo, no lo de Marcos 16:19, hermano, porque Marcos 16:19 dice que cuando ascendió al cielo se fueron ¿a dónde? A predicar. No es así, hermano, porque Lucas hace completamente lo que omitió Marcos, hermano. Lo que omitió Marcos lo explica Lucas, amén. Entonces Lucas explica lo que realmente se tenía que haber hecho antes de ir a predicar. Y era que, hermano, esperarse en Jerusalén. Después de que dice que ascendió al cielo, lo adoraron y ellos volvieron otra vez a Jerusalén y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, esperando la promesa, amén. Entonces vamos a Lucas Hechos 1 versículo 4. Podemos leer desde el 1, pero el versículo 4 y 5 ya menciona de lo que estamos hablando, amén. Entonces usted puede apuntar ahí en su hoja que es 1, 2, 3, 4, porque es la misma referencia, pero donde estamos entresactando, hermano, pues estoy omitiendo mucha lectura, estamos nomás haciendo los puntos más importantes. Eso fue lo que hizo Mateo,
hablar lo importante, Marcos también habló lo importante, Lucas ya no omitió tanto, Lucas habló más explícito todo para que pudiéramos entender, amén. 1:4, ¿qué dice? Estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Amén. Ahí parece poquito. Si se fija, hermano, lo que estamos viendo, la variación de los versículos que veníamos leyendo, ¿dónde dice esto? A ver si se acuerdan. ¿Dónde lo acabamos de leer hace rato? No, haga memoria, la que estamos estudiando, hermano. Haga memoria. Lucas 24, regrésese a Lucas 24, pero acuérdese de lo que leyó, de lo que escuchó ahorita, acuérdese para que no se le olvide que esto que está leyendo, y estamos hablando de los hechos reales ya explicados por el testimonio de lo que se estaba cumpliendo. Del 47 en adelante lo puede leer para que vean. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Y versículo, me voy a los de los testigos, bueno, déjelo leer de una vez, me lo iba a omitir, pero voy a leer. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Quiénes son los testigos? Solamente los apóstoles, hermano. No hay nadie más. Aquí no se le, hermano, esto también tiene que ver mucho, hermano. Esto no se le dijo mangano, perengano, sultano, y no. Se le dijo directamente a los apóstoles esta confirmación, hermano. Esto no fue que allá a la iglesia primitiva, no. Esto fue a los apóstoles, esto solamente fue de ellos, amén. Fue el llamado de ellos. Y luego dice el versículo 49, he aquí, yo enviaré la promesa. ¿Qué demás? De mi Padre sobre vosotros, pero quedaos ¿en dónde? ¿Vosotros en la ciudad de dónde? De Jerusalén. ¿Hasta que qué? Amén. Hechos 1:4. Y estando juntos, mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y volvamos otra vez a Lucas. ¿Qué dice, hermanos? Sigamos leyendo en el versículo 50 en adelante. Y los sacó fuera de hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y se fue llevado arriba al cielo el Señor. Dice, ellos después de haber adorado volvieron a Jerusalén. ¿A dónde? ¿Y dónde les dijo que tenían que estar? En Jerusalén, con gran gozo. ¿Y qué estaban haciendo ahí, hermano? Amén. Entonces lo que dice aquí en Hechos 1:4, y estando juntos, ¿y qué decía en el versículo 53? Y estaban siempre ¿qué? En el templo juntos, hermano. Ahí estaban juntos, ¿sí? Y estaban en el templo, hermano, alabando y bendiciéndole. Y acá dice que estaban ¿qué? Juntos en Jerusalén, amén. Ahí estaban, hermano, esperando ¿qué? La promesa. Dice por el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no, ¿qué dice? Muchos días. Amén. ¿Qué era esa promesa? La promesa era que tenían que recibir ¿qué? El poder del Espíritu Santo de lo alto. ¿Cuándo es cuando se cumple todo esto escrito de Mateo 28:19, Marcos 16:16, Lucas 24:47, lo de Juan, hermano? ¿Cuándo se cumple esta promesa de nacer de nuevo, hermano, con poder en su vida? Vayamos al libro de, ahí mismo en Hechos capítulo 2, y comencemos desde ahí, hermano, y se fija lo que pasa, hermano, en ese momento. Ahí reciben la promesa, porque en el versículo 1 les dijo que no en muchos días iban a recibir ¿qué? El poder de lo alto, amén. Y aquí se viene a cumplir, hermano. Aquí se viene a cumplir porque estaban todos juntos cuando les dijo, y se regresaron a Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que sean investidos del poder de Dios. ¿Cuántos cuando fueron investidos en la historia, hermano, los apóstoles en la historia? ¿Cuándo fueron investidos del poder de Dios? Hechos capítulo 2, hermano. Ahí comienza la historia del revestimiento del poder de Dios, hermano, en sus vidas, y comienza a predicar lo que dijo Mateo 28:19, y hacer discípulos. ¿Y dónde comenzaron a hacer discípulos los discípulos, hermano? Aquí,
Aquí, hermano, y su primera predicación, hermano, empezaron a hacer discípulos como 3,000 hombres, hermano. Sin contar mujeres, estábamos hablando de puros varones. 3,000 hombres se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2:1 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué es lo que estábamos leyendo acá en Lucas? Que estaban todos siempre juntos alabando y adorando al Señor, hermano. Hermano, hoy en día queremos que, mire, fíjese, hoy en día queremos un Pentecostés en nuestra vida. Ni siquiera nos reunimos a estar juntos todos los días para alabar a Dios, hermano. Y queremos poder de Dios, hermano. Pues ¿cómo vamos a obtener el poder de Dios si no nos metemos todos en ayuno y oración juntos, unánimes, día, un culto, lunes culto, martes culto, miércoles culto, jueves culto, sábado culto, y empezamos, hermano, a llenar del poder de Dios nuestra vida para poder, hermano, hacerle refuego, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? Así, hermano, ¿usted cree que no puede prevalecer una puerta del infierno? No le hacemos ni cosquillas. No le hacemos ni cosquillas, hermano. Pero cuando se llena uno del poder de Dios, hermano, tumbamos hasta las puertas, hermano. ¿Cierto o no es cierto? Y volvemos, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿quién? Sentados, hermano. Estaban sentados, no parados, estaban sentados, hermano, ahí adorando al Señor. ¿Y qué? Se les aparecieron lenguas Repentidas como de qué? Asentándose, o sea, asentándose significa, hermano, tomándolos, amén, llenándolos, eso significa, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos de qué? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, hermano. Qué tremendo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, hermano. ¿Cómo estaban, hermano? En ayuno y oración, hermano, juntos, ahí metidos. Ayuno, oración, ayuno, oración. Y no era un día, hermano, eran varios días, porque dijo: y no dentro de pocos días recibirán, serán bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué decía Juan, hermano? Que el que no naciere de agua, el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu, hermano, porque también es un bautismo, nacer de agua y nacer del Espíritu son bautismos, hermano. Somos nacidos de nuevo, hermano, y debemos de ser nacidos de nuevo, hermano. Y esto fue lo que les pasó a los apóstoles, hermano. Y se empieza, hermano, si usted empieza a seguir leyendo, se va a dar cuenta de cómo el Señor, hermano, habló tremendamente a todas las tribus que había ahí alrededor, hermano, de los países que había alrededor, hermano. Les habló en su propia, ¿qué? Lengua. En su propia lengua. Estos nomás eran judíos, hermano, natos, judíos. Y todos los que estaban aquí, hermano, venían de muchos lugares, hermano. Dice de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, Poto, en Asia, Frigidia, Panfilia, Egipto, y regiones de África y de más allá, de Cirene. Había de todo, hermano, y romanos, y de todo, hermano, había. Y a todos empezaron a escuchar la lengua por medio del Espíritu Santo, para que entendiesen y comprendiesen las Escrituras, hermano. Para que pudieran entender lo que el Señor le estaba hablando. Pero fíjense lo que dice el versículo 14. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie. Aquí Pedro ya hace notorio, hermano, lo de Mateo 28:19, y lo de Marcos, y lo de Lucas, y lo de Juan, hermano. Aquí hace notorio, hermano, de lo que está Pedro, hermano, mencionando es que él estaba cumpliendo, al hablar aquí, estaba cumpliendo el mandato de ¿quién, hermano? Del Señor Jesucristo, de ir. No salgas hasta que seas investido del poder de Dios. Y cuando sean investidos del poder de Dios, entonces sal y predica, comenzando ¿desde dónde? De Jerusalén. ¿Y dónde estaban ahí? En Jerusalén, hermano. Y de ahí comienza la predicación, de ahí comienza, hermano, a todas las naciones, tribu, lengua, nación, hermano, Samaria, Judea, todo, hermano. Y ahí se comenzó a predicar la palabra de Dios por el poder de Dios, ¿no? De ahí, no de los otros libros, de aquí de los Hechos de los Apóstoles, es donde se comienza la historia, hermano, de la predicación. Y aquí es donde dice Pedro, dice: entonces Pedro, se poniéndose de pie, dice, con los 11, no con todos los que estaban ahí, sino solamente con los 11, alzó la voz
les habló diciendo: varones judíos de todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y que empieza, hermano. Empezó a hablar el apóstol Pedro toda la historia, hermano, parte de lo que el Señor iba a hacer por medio del Espíritu Santo, de lo que iba a pasar en la historia de las familias, profecías de Joel, hermano, que se tenían que cumplir, y todo lo que empezó a hablar, hermano, del sufrimiento y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Empezó a hablar y les empezó a decir hasta hipócritas, y les empezó a decir, hermano, que cambiaran su forma de vivir. Y cuando termine, hermano, hablando de la muerte y resurrección también de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 32 habla, hermano, de su muerte y por quién murió y todo, hermano, y dice que ellos fueron testigos, los apóstoles fueron testigos de eso. Y cuando termina de hablar, hermano, dice en el versículo 37, de toda la gente que estaba, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás, a los otros hermanos, apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios redarguyó sus corazones y compungieron de corazón, hermano. Ahí se aplica que no solamente lo que Marcos 16 dijo, ni lo de Mateo 28, 19, ni lo de Lucas 24, 47, aquí se aplica todo junto, hermano. ¿Sí se fija? Porque Mateo 28, 19 dice: ir y hacer discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre, en singular, en Él. El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo nuestro Señor, hermano. Ahí les predica que se debe predicar en su nombre. Y Pedro les dice, también aquí se cumple, hermano, lo que Marcos 16 dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí creyeron, hermano, la palabra. Ahí creyeron. Y aquí también se cumple lo de Lucas 24, 47, hermano, donde habla de la promesa de lo alto, donde habla de la promesa del Espíritu Santo, donde habla que desde Jerusalén se iba a empezar a predicar la palabra. Y también se cumple, hermano, lo que le dijo, que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. También se cumple aquí, hermano. Todo se cumple en este versículo, todo se cumple lo de todos los libros aquí. Por eso Pedro les dijo, y Pedro ya levantándose dice, y les dijo Pedro: arrepentíos. Ahí se cumple, hermano, una de las cosas que veníamos leyendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si no hay bautismo, no hay unción del poder de Dios, hermano. Si no hay bautismo en el nombre, no hay revestimiento del poder de Dios. Porque para que haya don del Espíritu de Dios en nuestra vida, necesitamos ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Gálatas 3:27 lo dice. Y los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, estamos revestidos de Cristo. ¿Y qué significa revestidos? De poder. Gálatas 3:27 lo menciona. Somos revestidos de Cristo, entonces estamos llenos de poder de Cristo Jesús en nuestra vida. Y para eso, ¿qué necesitamos hacer? Bautizarnos en su nombre, que es sobre todo nombre. Y después de esto, hermano, fíjense lo que dice Juan, ahí mismo, Hechos 3:19. Cuando usted se bautiza, bien arrepentido en su vida, y se bautiza, hermano, ¿qué viene, hermano, de ese arrepentimiento y de ese de haber convertido o de haber creído a la vida del hombre después de un bautismo? Cuando se arrepintió y también convertido. 3:19 de Hechos. ¿Qué viene? ¿A quién? Al que se arrepintió y se convirtió, al que creyó, al que se bautizó. Amén. Por eso dice, y así, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean, ¿qué? Borrados vuestros pecados. ¿Cómo se perdonan los pecados? Mateo Hechos 2:38. ¿Cómo se perdonan los pecados? ¿Qué dice ahí? Y Pedro le dijo: arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, ¿cómo se perdonan los pecados? Estando bien arrepentido y bien, ¿qué? Convertido, hermano. Pues si no, no hay perdón de pecados, hermano. La explicación está bien clara, que cuando alguien se arrepiente y se convierte bien de a veras, ha creído en la palabra de Dios y está bien arrepentido, hermano,
de seguramente, hermano, que los pecados serán perdonados por el nombre, que es sobre todo nombre. Y no nomás eso, sino que seremos llenos del Espíritu Santo en nuestra vida y vendrán tiempos del refrigerio, hermano, de paz, de tranquilidad, de bendiciones a nuestras vidas, hermano. Amén. ¿En la presencia de quién? En la presencia del Señor, hermano. Porque mire, el que está bien arrepentido y está bien convertido, le pregunto, ¿no está día con día en la presencia del Señor? Pues claro que sí, hermano. Pero el que no está bien arrepentido, ¿cómo está batallando con su vida? Batalla cada rato y batalla y batalla y batalla y batalla y batalla y batalla. Porque le falta, hermano, el arrepentimiento y estar bien convertido para creerle a la palabra de ¿quién? De Dios. Batallar, hermano, entiéndame, batallar, ya lo he dicho yo muchas veces en otras predicaciones, batallar no significa, hermano, que tengamos luchas y pruebas, Eso no es batallar. Porque Pablo dijo, ¿qué me apartará del amor de Cristo? Cuchillo, espada, tribulación, angustia, hambre, desnudez, aflicción. ¿Qué me va a apartar del amor de Cristo? Esto no me va a apartar del amor de Cristo. Entonces, batallar, hermano, es porque queremos batallar, hermano. Porque si creemos en el Señor, vamos a tener el mismo amor que tuvo Pablo para con el Señor. Y nada nos va a querer apartar del amor del Señor. ¿Sí me entiende, verdad? O sea, si estamos bien enamorados del Señor, hermano, ¿quién me va a apartar del amor de Él? ¿Quién me va a apartar del amor de Él? Nadie. Imagínense que vengan y le hubieran dicho a Pablo, Pablo, Dios ya tiene otro hijo mejor que tú, y se llama Apolos. ¿Qué diría Pablo en ese momento? No importa. De todos modos, el Señor me ama, yo lo amo. Di todo lo que quieras. Y se acuerdan que quién era Apolos, Apolos era un elocuente en las escrituras, hermano, más que Pablo, hasta lo halagó. Pero si alguien viniera y le dijera eso a Pablo le hubiera entrado envidia. Entonces, ¿de qué le serviría haber dicho, y nada me apartará del amor de Cristo? Ni hambre, ni cuchillo, ni espada, ni desnudez, ni nada, hermano. Me apartará del amor del Señor, mucho menos un chisme, una crítica, una murmuración. ¿Por qué? Porque eso es, hermano, el amor que tenía Pablo para con el Señor. Y cuando estamos bien convertidos, es un convertimiento como el de Pablo, hermano. Amén. Como el de Pablo, hermano. Nuestro convertimiento es como el de Esteban. Amén. Como el de Esteban, que te van a agarrar a pedradas por amor del Señor. ¿Y qué tienes que decir? Perdónale, Señor, pues no saben lo que hacen, porque si supieran, no me pedrearan, me amaran. No me mataran, me amaran. ¿Qué les dijo el Señor a los fariseos? Ustedes no me aman. Ustedes no son de Abraham, vuestro padre. O su padre es vuestro padre, dijo, es el diablo, porque me querréis matar. Sí, hermano. El que quería matar al Señor, hermano, ¿quién era? No era Abraham, y mucho menos los discípulos de Abraham, porque Abraham, hermano, por la fe amó al Señor y le contó por qué. Por justicia. Y nosotros somos hijos de Abraham por la fe, porque ahora vivimos por fe. Amén. Por fe, hermano, nosotros vivimos por fe, porque hemos creído en la palabra. Por eso que el que creyere y fuere bautizado, o sea, el que creyere es fe, hermano. Esa es fe, creer. Creer es fe. Y nosotros debemos de creer en su palabra, porque es la fe, es la convicción de lo que se espera. Amén. De lo que no se ve, hermano. Y nosotros debemos tener esa fe genuina, verdadera en nuestra vida. No sé si hasta aquí me entendió, no sé si le quedó alguna duda de la explicación, hermano, de la variación entre los versículos, cómo se acomodan, hermano, de un libro a otro, de un libro a otro, hasta que terminan, hermano, en un enfoque, hermano, de los hechos reales, hermano, concretado. Amén. No sé si le queda duda, si tiene dudas, pregunte. Si tiene algo que agregar, también lo puede agregar de la variación, que es lo que estamos mirando, hermano. Porque todo, para mí, hermano, todo en lo personal, todo concuerda